especialmente al CIDE por el espacio que nos abre. Ya tengo varios años trabajando con ellos y este espacio de trabajo internacional me parece que es muy importante para los jóvenes estudiantes. El tema que yo traté aquí o que quiero abordar es más bien un tema relacionado, o el approach que quiero tener es un approach relacionado a más un enfoque humanista tal vez y de liderazgo en cuanto a las actividades administrativas y financieras. Mi presentación la intitulé El nuevo rol del administrador financiero. Sin embargo, mientras que la estaba preparando, me estuve preguntando si de verdad hay un nuevo rol o no lo hay. Si de verdad las funciones del administrador financiero, y por administrador financiero me refiero a cualquier tipo de administrador, desde el contador que es responsable de una pequeña o mediana empresa, hasta el director financiero de una gran empresa. Hablo realmente de cualquiera que tiene bajo su responsabilidad la administración financiera de una empresa. El tema ha salido mucho a colación porque derivado de los últimos acontecimientos con el COVID, es evidente que todos nosotros como empresas, yo además de ser profesor, soy director financiero regional para una empresa, hemos estado involucrados permanentemente, todo el tiempo, en reuniones para decidir y para observar y para ver cómo va evolucionando la economía en los países y también cuáles son las respuestas que nosotros como empresas damos. Entonces, me gustaría, no voy a abrir el Minty que preparé para hacer un poquito más eficiente el tiempo, pero me gustaría que por el chat solamente ustedes respondieran a esta pregunta, sí o no. La función financiera, ¿creen que las cosas han sido diferentes o son diferentes o no? Y más tarde vamos a ir leyendo sus respuestas durante la presentación. Para responder esta pregunta, déjenme enfocarme en un principio en la razón de ser de una entidad económica. No importa el tamaño, no importa el lugar, no importa el país. ¿Cuál es la razón fundamental de ser de una entidad económica en cualquier lugar? Y para hacerlo, déjenme plantearles esta propuesta que hace Michael C. Jensen acerca de la creación de valor en las empresas. Y la propuesta de él al administrar una empresa, al administrar los recursos de una empresa, nos dice que deberíamos nosotros tener un enfoque en las decisiones que tomamos y en la administración de estos recursos que nos permita cumplir con la omisión de la empresa y con todas las que se tomen, aumentar las empresas. Él habla entonces aquí del incremento de valor. Y déjeme plantear una situación que a veces puede ser controversial, lo entiendo, porque se ha llevado a los extremos, ya sea o de pobreza extrema o de riqueza innecesaria. Pero una empresa que tiene un objetivo de lucro, es decir, va a generar unos flujos de efectivo en la economía, tiene como necesidad seguir creciendo y seguir desarrollándose para seguir siendo sostenible en el futuro. Pero la única forma de poder seguir creciendo y desarrollarse es si esta empresa tiene los recursos suficientes para hacerlo. Si no los tiene, entonces nosotros sabemos cuál es la historia y cuál es el futuro de esto. Hay cierre de empresas, hay quiebre financiero de empresas. Con esto entonces hay pérdida de empleos y al haber pérdida de empleos, la economía alrededor de esa empresa, sea de la familia o sea de la sociedad en donde está, empieza también a tener impactos negativos. De ahí que en finanzas, ustedes sabrán o estarán familiarizados con esta frase que puse aquí, que dice que las ventas son vanidad, el profit es estar sanos, pero al final del día lo que reina en una empresa es el cash. Y la razón de esto es precisamente que a través del cash nosotros podemos seguir teniendo los recursos para sostener la empresa, para invertir y para seguir creciendo. Pero entonces, al tener en cuenta que el valor de la administración de la empresa es precisamente la creación o el incremento de valor de la compañía, déjenme ir todavía más allá, más abajo, diría yo, a los principios básicos de la administración financiera. La única forma de cumplir con la misión crítica y fundamental que tiene un administrador financiero
en mi opinión y mi propuesta, es a través de estos dos puntos. El primero de ellos es generar recursos para la autofinanciación de la operación de las empresas y, en segundo lugar, crear valor para los accionistas. Y déjenme complementar esto. Crear valor para los accionistas, porque en la medida que el accionista deje su dinero en una empresa o en un país, en esa medida también está generando recursos o está abriendo recursos para todos los empleados de esa empresa en ese país, y esos empleados de esa empresa en ese país van también a derramar ese valor o esa creación de valor en sus familias, van a derramarlo en sus países y en sus economías locales. Pero en la medida en que nosotros no tenemos una seguridad en el rol o en la economía de esta empresa, en la solidez, en la sostenibilidad de esta empresa, en esa medida estamos poniendo en riesgo entonces la creación de trabajos o la mantención de trabajos, y con esto también el dinero y la riqueza que se derrama a partir de esa empresa. De tal manera que si hablamos de esto, entonces podríamos pensarnos y preguntarnos cuáles de todas las actividades financieras de un administrador financiero, entonces son las actividades críticas. Y sin duda aquí aparece entonces cualquier cantidad y un catálogo enorme de actividades que van desde la contabilización de las actividades económicas de la empresa, el pago de impuestos y de todas las obligaciones que la empresa tiene que hacer, el cálculo de los impuestos de seguridad social, la emisión de reportes y de estados financieros, y todo lo que ustedes seguramente en sus materias han encontrado como responsabilidades bajo esta función financiera. Pero déjenme proponerles una visión diferente en este sentido. El rol de la función financiera, en mi opinión y mi propuesta, es que realmente tiene solamente 4 aspectos fundamentales. Y debajo de esos 4 aspectos fundamentales es que se establecen entonces o se organizan todas las demás actividades de las que acabo de hablar. El primero de estos roles es obtener recursos para poder financiar a la empresa. Estos recursos pueden provenir de fuentes externas, ya sean bancos o de inversionistas, sea una persona o un grupo de inversionistas. En segundo lugar, una vez que yo obtengo estos recursos, entonces necesito tomar decisiones de inversión. ¿En dónde a dónde voy a destinar estos recursos? Ya sea para capital de trabajo, comprar inventarios, otorgar crédito a nuestros clientes, por ejemplo, o por el otro lado, inversiones de más largo plazo en edificios, plantas de producción, equipos de distribución o algunas otras oficinas o extensión de nuestras oficinas en otra parte del país o del mundo. Una vez que yo entonces tengo estos recursos, necesito ahora administrarlos. Administrarlos con el propósito de mantener, en primer lugar, niveles óptimos, tanto de efectivo como de inventarios, como de crédito a nuestros clientes. Y en segundo lugar, buscar maximizar la utilización de todos los recursos de mayor plazo, como por ejemplo las plantas de producción o los edificios. Y una vez que yo termino con este tercer elemento, este tercer componente, entonces la empresa generó dinero ya, estuvo operando, generó dinero, y con los fondos que provienen de esto como resultado, entonces yo puedo tomar 2 decisiones. Esto es, distribuir dividendos para los accionistas o por el otro lado, invertir ese dinero en la empresa para seguir operando. De tal manera que las 4 funciones básicas de la administración financiera son la obtención de recursos para sostener la empresa, para financiar la empresa, la decisión de inversiones de estos recursos, sea en activos de corto plazo o de largo plazo. Número 3, la administración de estos recursos de manera eficiente. Y al final del día, la distribución de la riqueza ganada a través del pago de dividendos, el pago a externos que nos hayan financiado como bancos, y por supuesto el pago a nuestros empleados y todos aquellos que nos prestan servicios en la empresa. Pero al final del día, la actividad y el rol del administrador financiero se enfoca realmente en esto.
Alrededor de esto gira todo lo demás. No es que primero pago impuestos y después busco recursos. No es que primero hago mi contabilidad y después administro los recursos de la empresa. No es que primero voy a calcular todos los impuestos de seguridad social y después voy a tomar decisiones de en dónde colocar el dinero. Estos 4 componentes que yo propongo son los pilares de una administración eficiente desde el punto de vista financiero en una empresa. ¿Por qué digo esto? Miren, realmente las empresas siguen necesitando dinero desde que empezó la edad o las épocas de este tipo de actividad económica en el mundo, es decir, ya un intercambio más formal en la economía hasta el día de hoy. Y eso ha ocurrido por todo el tiempo y en todas las veces. El tema entonces es qué es lo que está cambiando. Si la empresa sigue necesitando dinero, sigue necesitando invertir este dinero y administrándolo, ¿qué es lo que sí está haciendo diferente en nuestros entornos? Y déjenme compartir con ustedes esta investigación que emitió la Asociación de Contadores y Financieros en Estados Unidos. Ellos hicieron una investigación y dijeron, bueno, ¿cuáles son las áreas y las actividades que están impactando a la función financiera en general? Y lo que ellos encontraron es que hay 2 tipos de fuerzas. La primera de ellas que tiene que ver con los negocios y la segunda que tiene que ver con la profesión en sí mismo. Y al encontrar a discutir sobre las fuerzas que están cambiando en los negocios, ellos encontraron que ahora existe una mayor interdependencia en las economías. Hoy no podemos nosotros decir si algo pasa en España, no va a pasar nada en América. Si algo pasa en Portugal, tampoco va a pasar nada en América. El mismo ejemplo de lo que hoy estamos viviendo. Todo esto que sucedió comenzó ocurriendo en China, pero además de que comenzó ocurriendo en China, en aquellas primeras etapas de la crisis, el impacto económico inmediatamente se sintió para todos lados. En segundo lugar, el contexto de los negocios está siendo todavía más complicado. Precisamente por esta interconexión, precisamente por esta capacidad que tienen las empresas de impactar más allá de su círculo físico de acción, los negocios se han vuelto más complejos. El dinero hoy se mueve de un lugar para el otro sumamente rápido. A través de acciones en las bolsas de valores, uno puede rápidamente sacar su dinero y ponerlo en otro lugar en cuestión de segundos. Lo que hace entonces que el negocio que uno tiene ahora, además de tener una interacción con todo el mundo y de tener este impacto con todo el mundo, yo no puedo tomar decisiones a partir de mi espacio reducido, de los 200, 300, 500 o 2000 metros cuadrados que mide mi oficina, mucho menos dentro del espacio de 500, 200 o 300,000 kilómetros cuadrados de mi país. Todos los negocios ya es evidente que no importa en dónde se encuentren, están siendo afectados por cualquier cantidad de fuerzas. Por lo tanto, el contexto para hacer negocios es todavía más complicado. La innovación y los cambios, bueno, hemos visto ahorita todos estos temas de innovación y que nos han llevado a trabajar en formas diferentes. El trabajo, la sociedad y el aprendizaje de las personas, de la gente que hoy está tomando posiciones de trabajo es completamente diferente a como era en la antigüedad. Por el otro lado, hay fuerzas que están cambiando la profesión en sí misma, entre otras, la confianza e información. Es evidente y es claro y es un hecho desafortunadamente que las peores crisis financieras que el mundo ha enfrentado, las peores, han sido causadas dentro del ámbito financiero, ya sea por instituciones financieras o por empresas, pero que tenían que ver con informaciones que en su momento los encargados de administrar financieramente esa empresa no cuidaron, no tomaron en serio e inclusive tuvieron comportamientos no éticos. Así que la influencia que nosotros podemos dar hacia el mundo ahorita ha sido vista a partir de nuestros comportamientos como comunidad financiera a nivel mundial. Hay una desconfianza, hay cada vez más regulaciones, hay estándares más altos, hay prácticas todavía más estrictas para regular todo esto. Además de esto, contamos con sistemas que hoy en día nos han facilitado mucho la vida, pero que también están cambiando de manera importante la función financiera. Déjenme pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, dentro de la empresa, tenemos un centro de servicios compartidos que ofrece
servicios administrativos y financieros para todos los países de nuestra región, es decir, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia, que son los lugares donde tenemos empresas. Apenas estamos buscando ahorita, y por una iniciativa del director de esta área, meter robots. Estuve viendo cómo funcionaban y es increíble, o sea, son robots que hacen la contabilización. Entonces ustedes se imaginarán o recordarán al típico contador que sacaba su hojita para poner sus cargos y abonos y registrar todo esto en las balanzas de comprobación y después sacar estados financieros. Bueno, está a punto de desaparecer eso. Ya existen robots que hacen pólizas automáticas. Uno parametriza las indicaciones y después de eso las pólizas se manejan solitas. Esto no quiere decir que la función de la administración financiera o del contador como tal va a desaparecer. Seguirá habiendo necesidad de esto, pero la forma en cómo estábamos acostumbrados a hacerlo es evidente que va a cambiar. Finalmente, las organizaciones son más competitivas. Hay cada vez más necesidad de ser eficientes, de crear más valor. Con todo esto, y si entonces la función como tal no está cambiando, sino más bien los elementos, ¿dónde nosotros como profesionales podríamos entrar? Y déjenme compartir con ustedes este enfoque que esta misma investigación presentó. El administrador financiero puede tener o puede asumir dos enfoques distintos. Uno de ellos es enfocarse simplemente en el cumplimiento de leyes y de cosas. O por el otro puede enfocarse, tener un enfoque más amplio para intentar cubrir de manera más... Pero hablaron con, oiga, coincidencialmente. Perdón, creo que oigo un micrófono abierto por ahí. No sé si me están preguntando o está abierto el micrófono. No, creo que está abierto. Entonces, el segundo enfoque puede ser un enfoque más abierto, ¿sí? Y en este sentido, entonces, nos podríamos convertir ya sea en parte del problema, como lo decía, desafortunadamente hemos sido deshonrosamente como comunidad universal parte de las mayores crisis financieras a nivel mundial, o podemos convertirnos en guardianes de la integridad, ¿sí? Lo que la sociedad está esperando es, tú, director financiero, tú, administrador financiero, ¿me vas a ayudar a resolver los problemas o te vas a convertir en parte de ellos? Así que dependiendo de este enfoque, nosotros podríamos tomar diferentes roles. Si nosotros decidimos enfocarnos solamente en cumplir con las reglas y guardar la integridad de la empresa, podríamos decir que es una empresa que está en buenas manos. Si decidimos solamente cumplir las reglas y por el otro lado, de repente somos parte del problema, entonces estamos nosotros sobreviviendo, estamos tomando decisiones para ver cómo la empresa no se muere, para ver cómo la empresa gana más, aunque eso a veces represente no ganancias éticas. Por otro lado, si nos vamos en un enfoque más abierto, donde participamos de las decisiones, donde queremos crear valor, pero nosotros mismos somos originadores del problema, entonces nos convertimos en piratas. ¿Sí? Vamos detrás de cualquier ganancia, vamos detrás de cualquier forma de ganancia, de valor que podamos tomar, a veces, a veces ni siquiera tomando en cuenta todas las prácticas éticas y morales de nuestra profesión. Pero, si por otro lado nosotros asumimos un enfoque más abierto en nuestra forma de ser y por otro lado nos convertimos en guardianes de la integridad de la empresa en términos financieros, entonces en lo que nos convertimos realmente es en un agente de cambio. De tal manera que nuestra función, y presento a ustedes, no logré encontrar este material en español, pero me pareció muy interesante lo que esta fuente, que es Boyden Global Executive Search, es una empresa que busca ejecutivos en finanzas, y ellos hicieron una investigación también para preguntándose cómo esperarían las empresas que el ejecutivo de finanzas tuviera y se administrara y trabajara hoy. Y básicamente lo que ellos encontraron es, mira, sin duda ellos tienen muchas habilidades técnicas, sin duda ellos tienen muchos conocimientos técnicos que les ayudan
a analizar las cosas de diferentes formas y con diferentes enfoques y encontrar informaciones en sus análisis que de primera mano un área de marketing, por ejemplo, un área de ventas, un área de producción, puede ser que no alcancen a ver. Sin embargo, lo que ellos están esperando o el día de hoy es más bien un socio que junto con la empresa tome decisiones considerando precisamente todo el escenario financiero. Y aquí, y es donde voy a terminar los últimos 15 minutos de mi presentación, es donde yo quisiera hacer mucho énfasis y compartir con ustedes las experiencias que he visto como ejecutivo en finanzas y en los países que nosotros administramos. En mi opinión, los 4 roles fundamentales del administrador financiero se tienen que centrar en esto. Él debe de tomar un rol de liderazgo mucho más activo de lo que hoy día lo está tomando. Debe, por supuesto, de involucrarse en la operación de la empresa a través de sus análisis, a través de sus inputs hacia las diferentes áreas, en todos los análisis de rentabilidad y de productividad que nosotros conocemos hacer y sabemos cómo hacer. Tiene, sí, que asegurar que la empresa tiene un ambiente de control que va a permitir que toda la empresa esté siendo manejada en términos estratégicos adecuadamente, pero también en términos éticos adecuadamente. Y finalmente, y en mi opinión, uno de los que hemos dejado de lado por muchos años, tiene que convertirse en un pilar estratégico dentro de la empresa. La función financiera no está limitada nada más a estar produciendo estados de resultados o balanzas de comprobación o pagando impuestos. Creo que aunque esas son parte de nuestras responsabilidades, estas responsabilidades no nos colocan en el lugar que no es que estemos nosotros robándole a nadie, sino el lugar que nos corresponde debido precisamente a las funciones que tenemos. Miren ustedes que el administrador financiero, la persona que tiene capacitada su mente, su cabeza, con todos estos temas financieros y además por las funciones que tomamos en la empresa, logramos ver el principio, del principio hasta el final, el ciclo económico de la empresa. Desde que entra el dinero para ser financiado por accionistas o por prestamistas, hasta que ponemos ese dinero en la empresa, se administra y después nos vuelve a regresar. Nosotros somos los únicos, y no es que, no quiero pecar y decir que la función financiera es la más importante en la empresa, no es así, pero en este sentido somos los únicos que logramos ver el ciclo económico de la empresa desde el principio hasta el final. Déjenme les pongo un ejemplo. Hace unos meses estaba con el área de marketing de la empresa donde trabajo y me estaban proponiendo un proyecto para invertir en publicidad y algunas otras cosas. Un proyecto que tenía un costo de más o menos 15 millones de dólares. Estamos hablando de nuestra filial en Estados Unidos. Cuando me presentaron el proyecto, mi última pregunta, la última pregunta que yo les hice fue, bueno, con todo esto, ¿qué vamos a lograr como retorno de inversión? Y su respuesta fue, no, es que sabes que es muy difícil poder hacer ese retorno. En temas de publicidad y de marketing, eso es algo que no es muy simple de hacer, ¿no? Pero no es así. Tal vez a lo mejor si alguien está interesado, les podría compartir todas las herramientas que ya se han desarrollado para eso. Así que tomé sus números, tomé su propuesta, yo hice el análisis junto con mi equipo y regresamos con ellos. Y les dije, mira, el retorno de la inversión es de menos 45%. Menos 45%. Entonces, tú me estás pidiendo una inversión de 15 millones de dólares y a cambio de eso voy a perder esa inversión y además voy a tener que poner 45% más. Eso es lo que representaba. Entonces, mi pregunta para ellos fue, si fuera tu dinero y si fuera tu empresa, ¿tú lo harías? Y la respuesta obvia fue no, no lo haría. Pero muchas veces en las empresas lo que ocurre es que hay muchas buenas ideas, muchas excelentes ideas, pero que hace falta ese toque financiero para decir todo esto, ¿en qué se va a convertir cuando yo termine mi proyecto? Y ahí es donde entra el administrador financiero. Así que déjeme proponer para terminar, ¿cuáles, en mi opinión, creo que deberían ser las características de este, entre comillas, pongo nuevo rol del administrador financiero? En primer lugar, él, como ya lo mencionaba
hace un rato, debería ser un líder efectivo. Aquí en México, por lo menos, se tiene la idea de que el contador financiero, el contador, perdón, es una persona así cuadrada, que vive encerrada en su oficina, que no sale para nada de ahí y que únicamente está ahí emitiendo papeles y encerrado en sus impuestos, en su contabilidad, en sus temas. Y no se le ve mucho rondar por la empresa. Señores, esto es algo que tiene que cambiar. Y mi comentario, quiero decirles, viene no solamente por la experiencia técnica que tengo 11 años de ser maestro, sino más bien por la experiencia profesional. Tengo ya más de 35 años en diferentes roles administrativos. Ahora he llegado a esta conclusión: la administración financiera, el administrador financiero ha perdido su lugar en las empresas. Se ha relegado a estar produciendo reportes históricos muchas veces, se ha relegado a estar haciendo el cumplimiento de cosas legales y fiscales, que es correcto, pero lamentablemente, en muchas ocasiones, además de eso, no lo vemos actuando en la empresa. Y es una pérdida importante, señores, porque les decía hace un rato, el director financiero, el administrador financiero, es el único que tiene la posibilidad de ver el inicio y el final del ciclo económico de todas las empresas. Se está perdiendo una información valiosa, una visión valiosísima, al dejar al administrador financiero sentado en su esquina para que termine sus balances y sus reportes y sus impuestos. Nosotros tenemos hoy la responsabilidad de ser líderes junto con los líderes de ventas, el director general y los demás líderes de la empresa. Número 2, debe encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades de gestión y administrativas, y esto más o menos ya lo estuve platicando. Hay mucho tiempo que se dedica a estar haciendo las actividades del día a día, y desafortunadamente se dedica mucho menos tiempo al análisis, a la estrategia, a la visión, al soporte hacia el negocio. Y cuando digo soporte no me refiero a hacer el trabajo que ellos nos piden, sino de verdad ser el soporte. A veces estas funciones van a involucrar responsabilidades y posiciones donde uno, como director, como gerente financiero, tiene que decir no, no estoy de acuerdo con este proyecto, no estoy de acuerdo con este establecimiento de precios, no estoy de acuerdo con esta inversión. Tiene el peso. Afortunadamente, les digo mi experiencia en la empresa que trabajo. Nosotros tenemos a nivel mundial, es una empresa internacional, la cultura o la administración más bien de la empresa está hecha por 2 personas, que es el director general y el CFO. De manera que los dos tienen el mismo nivel. Y todos los CFOs, por ejemplo, de los países no le reportan al director general. En América, todos los directores financieros me reportan a mí, no le reportan al director general de sus países. Y yo le reporto al director financiero mundial. Pero eso nos ha permitido, aunque de repente puede ser medio confuso, eso nos ha permitido precisamente establecer equilibrios, balances. Y entonces en el momento en que yo digo no, de verdad es un no. De verdad tiene la posición, la suficiente fuerza, la suficiente autoridad para decir no a esto. En tercer lugar, en mi opinión, debe de actuar como un integrador y conductor. Y esto tiene que ver con la idea que ya les propuse. El director financiero ve el principio, del principio hasta el final. Entonces yo, que tengo todas esas piezas del rompecabezas, tengo que sentarme, tengo que observar la empresa, tengo que analizarla e integrar todas las diferentes piezas para entonces poder tomar decisiones inteligentes, decisiones eficientes y administrar y dirigir la empresa de manera eficiente. ¿Sí? A veces uno dice, mira, eso se oye así como que muy utópico. ¿Sí? Déjenme pongo un ejemplo concreto para hablar de esto. En uno de los países que teníamos, en Argentina que tenemos, el año pasado, el área de logística encontró una muy buena oportunidad de negocio comprando anticipadamente unos inventarios y decidió comprarlos. ¿Sí? Desafortunadamente hubo unos cambios en la regulación para ese segmento de producto en particular, y mientras que antes éramos 3 competidores en el mercado, después de ese cambio nos convertimos
o hubieron como por lo menos 30 competidores en el mercado, de todo tipo y de todo tamaño. Al abrir el mercado de esa manera, lo que sucedió es que la posición que nosotros teníamos la perdimos. Obviamente, había 25 competidores ahora. Cuando se tomó la decisión, nunca se consideró este cambio en la ley, que ya estaba previsto, no, no es que hubieran cambiado de un día para otro, ya estaba previsto, nunca se consideró. Pero además de esto, nunca se consideró el impacto si estos inventarios que se compraron no podrían llegarse a vender. Como consecuencia de eso, entonces se compró un inventario que el año pasado nos duró para todo el año. Pero uno podría decir, bueno, compraste inventarios para todo el año, eso estuvo muy bien, ¿no? Porque lograste descuentos. No, no estuvo muy bien. Porque al haber tenido 25 competidores enfrente, lo que sucedió es que el precio se cayó. Y entonces yo realmente lo que hice fue comprar inventarios caros. Y déjenme decirles algo, esa decisión hizo perder el 50% del profit, del resultado de nuestra filial en Argentina durante todo el año pasado. Si hubiera estado ahí un director financiero que hubiera estado observando todo el escenario, hubiera podido agregar algunos indicadores, hubiera podido agregar algún análisis para tomar una mejor decisión. Finalmente, las últimas 3 propuestas en cuanto a estas características. El líder efectivo tiene que observar la optimización de recursos y beneficios. Este es un análisis básico, costo-beneficio. Ya les puse el ejemplo de mi área de mercadotecnia. A veces las decisiones que se toman en la empresa se toman sin considerar ambos, costos y beneficios. Y ustedes no se imaginan la cantidad de decisiones que podrían llegarse a rechazar si agregáramos nosotros a la decisión estratégica de mercado, de producción o de lo que sea, el componente financiero. Para decir, al final del día tú me estás proponiendo este nivel de recursos y con este nivel de recursos yo voy a entregar, voy a recibir esta cantidad de beneficios. Finalmente, tenemos que ser maestros en nuestra función. Tenemos que actuar usando las técnicas que hemos conocido, que hemos aprendido. Es una pena, a veces yo veo a mis colegas, a mis colaboradores intentando hacer análisis y cuando los veo haciendo el análisis o teniendo problemas para hacer el análisis, de repente digo, bueno, pero ¿no te acuerdas de lo que te enseñaron a lo mejor hace 5, 10, 15 años en la escuela? ¿No te acuerdas que te enseñaron cómo hacer esto y cómo hacer esto otro? Y si ocuparan esas herramientas, no necesitamos mucha más innovación de repente. Si ocuparan esas herramientas, ustedes no tienen idea la cantidad de análisis y de valor que se agregaría a los análisis que produce nuestra empresa. Finalmente, tenemos que observar el negocio en una forma más holística. Somos los únicos que tenemos esa visión. Hace una semana me invitaron como speaker en un buffet, en un despacho de consultoría financiera internacional. Hicieron su reunión anual y me invitaron como speaker para hablar pues, sobre la crisis en la que vivimos hoy y los temas que hemos estado hablando. Y una de las preguntas que ellos me hacían es, bueno, ¿cómo alguien podría haber anticipado esto? ¿Cómo alguien podría tener, aún teniendo una visión holística, haber asegurado que las empresas sufrieran menos de lo que están sufriendo? Y entonces les puse el ejemplo, y que quiero compartir con ustedes, de nuestro director financiero en Argentina. Ustedes saben que Argentina ahorita es uno de los países latinoamericanos que más problemas económicos está teniendo. Están a punto de renegociar su deuda y esto, si no lo logran hacer, van a caer en un default, y hacer eso, o si eso pasa en Argentina, va a ser una catástrofe. Así que estamos hablando de un país con condiciones políticas y económicas sumamente complicadas. Pero ¿qué hizo nuestro director financiero allá? Desde el año pasado y como una práctica regular en la empresa, hizo caso de los principios básicos de la administración del riesgo. ¿Sí? Nuevamente volvió a las técnicas, a los modelos que nos enseñaron siempre en la escuela y dijo, a ver, si yo tengo tantos pesos argentinos y tantos dólares del otro lado y mis proveedores, a todos les pago en dólares, pues ¿cuál es la exposición que tengo al riesgo cambiario?
Entonces preparó su modelito, lo determinó y dijo, ah, ya sé que para este mes y este mes y este mes voy a tener una exposición de X cantidad de dólares, entonces la voy a cubrir. ¿Sí? Para todos aquellos de que están en este foro ahorita, que están tomando clases de finanzas, a lo mejor en algún momento ya les hablaron de los instrumentos derivados, las coberturas, los forwards, las opciones. Y entonces él dijo, bueno, voy a agarrar uno, el más simple, el más sencillo, una cobertura para riesgo cambiario. Y la compró. Compró la cobertura para irse cubriendo periódicamente desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo e inclusive abril. Cuando él esto lo hizo por ahí de junio del año pasado. Y ahí se quedó. En diciembre, en marzo, en abril, que empiezan los problemas críticos en Argentina, primero por el tema económico y después por todo el tema del COVID, el peso argentino ha tenido una depreciación del más del 40%. Imaginen ustedes. Y algunos de estos efectos ocurrieron de un día para el otro. Hoy me levanto con un peso que vale $25 más o menos, y a la mañana siguiente el peso argentino vale más o menos 40 pesos por dólar. Solamente imaginen lo que esto le produjo a él en términos de flujos de dólares que tenía que pagar a nuestros proveedores. Pero como él estaba cubierto, lo que sucedió fue que lejos de eso, bueno, el señor ahorita está nadando en dinero. Generó cualquier cantidad de millones de dólares de utilidad solamente por dos cosas. Número uno, regresó a sus clases de finanzas. Dijo, a ver, ¿qué nos enseñaron sobre la administración del riesgo? ¿Qué nos dijeron que teníamos que cuidar? ¿Cómo la calculábamos del riesgo en moneda? Y la calculó. Y en segundo lugar, una visión holística le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Están habiendo problemas aquí, allá, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, algo puede pasar, así que me voy a cubrir. Y se cubrió. Hoy el señor no tiene absolutamente ningún problema de liquidez en Argentina. Y mientras que otras empresas están liquidando gente o están mandando a sus casas a gente sin el pago de sueldos, nosotros en Argentina no estamos haciendo nada. ¿Como consecuencia de qué? Y déjenme decirles, ellos tienen 2 meses sin poder vender un solo peso. Cerraron porque el país impidió cualquier operación de tipo económica y de comercialización. Cerraron sus oficinas. Tienen 2 meses que no venden nada. Y es el día de hoy, nosotros no hemos liquidado a un solo empleado y no hemos reducido el sueldo para nadie. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿acaso eso no es crear valor? En medio de toda esta crisis, allá tenemos un grupo de empleados que están tranquilos porque no tenemos problemas de liquidez. ¿Y todo esto por qué ocurrió? Simplemente porque el administrador financiero salió de su burbuja de estados financieros, de balances, de pago de impuestos y observó más allá de lo que podría ocurrir. Así que con esto termino yo. Si todos los fundamentales de la empresa no han cambiado, es decir, la empresa sigue necesitando dinero, para ese dinero invertirlo en activos, después administrar esos activos y finalmente distribuir esa riqueza, si eso no ha cambiado y sigue siendo igual, entonces, ¿qué es lo que debería de cambiar? ¿Qué es lo que sí está cambiando? Y aquí, con el último minuto que me queda de exposición antes de abrir las preguntas y respuestas, quiero ofrecerle a alguien que a micrófono abierto responda esta pregunta o nos diga lo que piensa. Los dos primeros les ofrezco un kit de lámparas inteligentes que les envío desde nuestra oficina que tenemos en Ecuador. 2 respuestas a micrófono abierto. Si los fundamentales no han cambiado, entonces, ¿qué es lo que sí está o ha cambiado? ¿Alguien del foro que quiera participar? No hay nadie o ya los perdimos a todos. Si no hay micrófono abierto, escrito puede ser también. Déjenme, les comparto mis ideas para terminar. En mi opinión, la Perdón, función profesor de la... Félix,
está ahí, están habilitándose los micrófonos. Jorge, adelante con la pregunta. Muchas gracias, Brian. Profesor, qué gusto Sí, saludarle de nuevo. Por allá gracias. nos conocimos creo que coincidimos en Panamá con usted. Sí, Este, así fue. y de nuevo, como siempre, muy, muy interesante la presentación que usted nos comparte. Y bueno, comentarle lo siguiente. Él mencionó un aspecto que es clave en cualquier perfil profesional, que es el ir más allá de las competencias técnicas, de las competencias disciplinares. El mercado laboral, y en este caso el de las finanzas, lo que espera es una oferta de profesionistas con ciertos atributos, entre ellos el innovador, es decir, que generen propuestas o soluciones con un valor adicional sobre lo que ya existe. La pregunta que tengo específica es la siguiente: ¿cuál es el escenario que visualiza en cuanto a este tipo de competencias para las futuras generaciones de financieros o administradores? ¿Será realmente una distinción para competir o no va a ser necesaria desde su punto de vista? Ok, gracias por la pregunta, Jorge. Miren, déjenme decirles que en mi experiencia, las generaciones financieras, como han salido en los años atrás en cuanto a las competencias que han obtenido, ya no son suficientes. Cuando yo contrato un gerente, cuando yo contrato a alguien para trabajar en cualquiera de los países que tenemos, les hacemos un examen para ver si tienen conocimientos técnicos, pero a mí lo último que me interesa conocer de ellos es eso. Si me regreso a estas 3 propuestas o 6 propuestas que yo les hacía acá, estas son las características que hoy deberían de tener. Convertirse en un líder, debe de ser comunicador, debe de saber comunicar. Imagínense ustedes cómo le decimos a la gente que necesitamos trabajar en un enfoque o en el otro si no logramos comunicar la idea y en qué deben de enfocarse. Déjenme les comento en 2 segundos, voy a tratar de ser muy breve, la experiencia que me ocurrió en Estados Unidos. Yo directamente soy responsable de México y de Estados Unidos, entonces paso más o menos 70% de mi tiempo en Estados Unidos y 30% en México. Cuando llegué a Estados Unidos teníamos un problema severo de pérdidas. No generábamos cash, no generábamos resultados, era horrible lo que teníamos ahí. En las primeras reuniones, no solamente con el equipo ejecutivo, sino con toda la empresa, yo propuse que habláramos y dijéramos la situación de la empresa. Y en aquel tiempo me dijeron, no, eso no, porque va a causar mucho miedo y mucho temor. Y le digo, ¿y entonces cómo le vas a decir a alguien, cómo le vas a explicar a alguien a que te ayude a recuperar la empresa si no le dices cómo hacerlo y no le dices en qué hacerlo? Entonces, lo hicimos y finalmente hoy estamos en otra posición. Pero un administrador financiero tiene que, en mi opinión, tiene que ser un excelente comunicador, porque tiene que traducir todos los tecnicismos y toda la floritura que a veces nosotros tenemos en nuestros análisis a un idioma que cualquier persona lo pueda entender, porque al final del día todos son los que producen el resultado y no nada más yo como director financiero. Debe de tener, dentro de otras competencias, debe de saber resolver problemas. Debe de saber gestionar a la gente, al ser humano. Debe de saber, debe de ser muy objetivo en sus análisis para incorporar todos los temas que necesita incorporar, no solamente los financieros, sino los estratégicos, los de negocio, los del mundo en general. Entonces, estas 6 cosas que yo les propongo aquí, en mi opinión, es lo que van a hacer la diferencia en un ejecutivo financiero en el futuro. Debemos tener cuidado. Les decía yo, nosotros estamos empezando a contratar robots para que nos hagan la contabilidad. Y eso no quiere decir que va a desaparecer la función financiera, ¿eh? Yo lo que estoy haciendo ahora es, bueno, tengo 5 personas que ya no van a hacer pólizas, ¿a qué las puedo dedicar? ¿A qué análisis los puedo meter ahora que antes no hacía? Entonces, para concluir la respuesta, en mi opinión, las competencias que se nos infundieron, se nos enseñaron hace un par de años en la escuela, ya no son válidas. Y hoy tenemos que entender nuestro rol dentro de esto y desarrollar estas competencias. Si no lo hacemos, no quiere decir que no encontremos trabajo, lo vamos a encontrar, pero tal vez no vamos a lograr escalar.
Y puede ser que nuestro aporte a la empresa no tenga el mismo impacto. Estoy viendo más participaciones aquí.